Hola, mi nombre es Yesenia González y soy estudiante de segundo semestre de Derecho de la Universidad Iberoamericana. El día de hoy voy a realizar un análisis junto con mi compañero Ángel Marín para la materia de ética jurídica y vamos a hablar sobre la ponderación, sobre la responsabilidad de la ponderación axiológica del sujeto y de las instituciones jurídicas. Vamos a analizar el caso de Pablo desde la perspectiva del derecho disciplinario y penal. Este presente análisis tiene como finalidad estudiar el caso de Pablo, juez denunciado por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, desde la perspectiva del derecho disciplinario y del derecho penal. Para ello, se abordará el concepto de ilicitud sustancial y su importancia dentro del régimen disciplinario colombiano, así como los elementos que podrían configurar una falta disciplinaria o un delito. Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Marín Sicaroni y yo les voy a hablar sobre el concepto de ilicitud sustancial. La ilicitud sustancial constituye uno de los pilares fundamentales del derecho disciplinario colombiano. No basta con que exista el incumplimiento formal de un deber funcional, es decir, que la conducta afecte de manera sustancial los deberes funcionales del servidor público o los principios que orientan la función pública. Desde esta perspectiva, la ilicitud sustancial se configura cuando el comportamiento del funcionario vulnera los fines del Estado, afecta la moralidad administrativa, eficiencia, la transparencia, la imparcialidad o la confianza de la ciudadanía en las instituciones. A diferencia del derecho penal, que exige la afectación de bienes jurídicos protegidos por la ley penal, el derecho disciplinario centra su atención en el incumplimiento de los deberes funcionales y en la afectación de la función pública. Si realizamos un análisis de la conducta en el caso planteado, Pablo es acusado de actuar con negligencia frente a un caso de violencia intrafamiliar, al permitir que el agresor quedara en libertad sin adoptar medidas de protección suficientes para la víctima. Como juez, Pablo tiene la obligación constitucional y legal de garantizar el acceso efectivo a la justicia, proteger derechos fundamentales de las personas involucradas y actuar con diligencia en situaciones que representen riesgos para la vida e integridad de las víctimas. La omisión de medidas oportunas podría haber permitido la ocurrencia de un nuevo episodio de violencia afectando gravemente los derechos fundamentales de la víctima. Perspectiva disciplinaria. Desde el ámbito disciplinario, existen elementos que permiten considerar la existencia de una falta disciplinaria. La conducta de Pablo podría constituir una vulneración de los deberes funcionales inherentes al cargo de juez, especialmente aquellos relacionados con la protección de los derechos fundamentales, la diligencia en el ejercicio de las funciones y la correcta administración de justicia. La ilicitud sustancial se evidenciaría en la afectación de principios esenciales de la función judicial, tales como la protección efectiva de los derechos humanos, la garantía de acceso a la justicia, la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia, la debida diligencia en casos de violencia basada en género, la consecuencia aún cuando no se demostrara intención de favorecer al agresor. La negligencia grave podría ser suficiente para generar responsabilidad disciplinaria. Ahora bien, si hablamos desde la perspectiva penal, en el ámbito penal el análisis exige requisitos más rigurosos. La eventual configuración de delitos como el prevaricato por omisión u omisión de funciones requería demostrar que Pablo actuó de manera dolosa, es decir, con conocimiento y voluntad de incumplir sus deberes legales. Para que exista responsabilidad penal, no basta simplemente negligencia o descuido. Debe acreditarse que el funcionario tenía plena conciencia de la obligación legal y aún así decidió incumplirla. Si se demostrara que Pablo omitió deliberadamente adoptar medidas de protección para beneficiar al agresor o perjudicar a la víctima, podría configurarse conductas penalmente relevantes. Sin embargo, si únicamente
se comprueba una actitud negligente o imprudente sin intención dolosa, la conducta podría permanecer dentro del ámbito disciplinario sin llegar necesariamente a lo penal. Ponderación axiológica. Desde la perspectiva axiológica, este caso involucra la confrontación de varios valores fundamentales. 1. Justicia. 2. Protección de la vida, dignidad humana. Otro sería responsabilidad funcional, seguridad jurídica, confianza institucional. La actuación de los jueces debe orientarse por estos valores, especialmente cuando se trata de casos de violencia intrafamiliar, donde existe un deber reforzado de protección hacia las víctimas. La ponderación axiológica exige que las decisiones judiciales prioricen la protección efectiva de los derechos fundamentales, sin desconocer las garantías procesales de todas las partes involucradas. Bueno, para concluir este tema sobre el caso de Pablo, podemos hablar sobre 5 conclusiones específicas. Primero, la conducta de Pablo presenta elementos suficientes para ser investigada disciplinariamente por posible incumplimiento de los deberes funcionales. Como segunda conclusión, podríamos hablar sobre la ilicitud sustancial. Se manifiesta en la afectación de los principios esenciales de la función judicial y el riesgo generado para la integridad de la víctima. Tercero es la existencia de responsabilidad penal, pues esta dependerá de la demostración de una conducta dolosa y no simplemente de negligente. Otra conclusión es: con la información suministrada en el caso, no es posible afirmar de manera definitiva que exista un delito penal, pero sí existen fundamentos para adelantar una investigación disciplinaria. Y una última conclusión estaría enfocada en las autoridades competentes deberán determinar si existió únicamente negligencia o si hubo una actuación deliberada encaminada a favorecer al agresor. Bueno, y para finalizar el análisis del caso, también para reforzar lo que ha dicho Yesenia, se podría adelantar una investigación disciplinaria exhaustiva para establecer el grado de responsabilidad del juez, verificar si existieron antecedentes o advertencias sobre el riesgo que enfrentaba la víctima, analizar las decisiones judiciales adoptadas y su fundamentación jurídica, fortalecer la capacitación de los operadores judiciales en materia de violencia de género y protección de víctimas, garantizar también los mecanismos de seguimiento a las medidas de protección emitidas por las autoridades judiciales. Muchas gracias a todos por su atención.